Mi abuelito a los 2 meses fallece. Fallece, Ah, fue algo muy duro por lo cual nunca en mi vida había atravesado. Yo me aparté de Dios, caí en la tristeza bastante, mucha depresión, y ahí se empezó a desencadenar mis pensamientos de suicidio. recibimos la noticia acá de que mi hermano había fallecido. Me quedé sola, Mm. sola, y me estaba ahogando en esa pena porque entré en depresión, lastimé a las personas que yo más amo. Huellas de dolor, risas y pasión, historias que marcan lecciones de vida, nos traen esperanza porque todas tenemos una historia que contar. Bienvenidas a un nuevo episodio de Historias que Contar. Como saben, en este podcast estamos contando testimonios de mujeres como tú, como yo, que hemos pasado procesos difíciles, de donde Dios nos ha rescatado de formas maravillosas, y queremos que este podcast sea de bendición para ti, que pueda levantar tu fe, levantar tu ánimo. Y sabemos que es profético cuando contamos testimonios, porque tú escuchas y sabes que si Dios lo hizo con ella, lo puede hacer conmigo. ¿Sí? Y esto crea un ambiente en donde el Señor se mueve, activa tu fe para también hacerlo contigo. Y hoy vamos a estar hablando con Carolina. Ella vive ahora en Estados Unidos, pero es colombiana. Y he traído también a Judy nuevamente. Y vamos a estar hablando de un tema muy importante, que es el luto y la pena, ¿no? Cuando se pierde un ser querido, cómo eso, bueno, causa un dolor tan grande en el corazón de una persona, ¿no? Y también creyentes, o sea, cristianos que a veces pasan por esto. Y bueno, no es coincidencia, pero justamente estábamos conversando, bueno, ¿qué testimonio vas a contar, Carolina? Y Carolina me dice, mira, bueno, me contó un poquito de lo que ella había vivido, y justamente yo le había preguntado a Judy que ella en la entrevista anterior iba a contar eso también, sobre el luto, algo que pasó con su hermano, y yo le interrumpí y luego ya se le olvidó y no lo contó. Entonces dije, bueno, mira, tenemos este tema puntual, vamos a hablar de esto porque sé que hay personas que probablemente nos están escuchando, nos van a ver también en nuestro canal de YouTube, que han pasado o están pasando por este proceso de luto, de dolor, han perdido un ser querido, un papá, un hijo, un hermano, y están pasando por este dolor y que no han podido superar, ¿verdad? Y sabemos que el Así Señor es. Jesucristo es quien sana esas heridas realmente. Él es el único que puede sanar el corazón, que puede llevarse el luto y darnos esa paz, esa tranquilidad y devolvernos ese gozo que tanto nuestro ser necesita. Así que bueno, vamos Así es. a dar la bienvenida aquí, Carolina. Dios te bendiga. Judy, Dios te bendiga. ¿Cómo Y están? Dios las un bendiga. poquito de este tema. Bueno, vamos a empezar por Carolina, ¿ya? Vamos a empezar, Carolina, cuéntanos. ¿Qué fue lo que tú viviste acerca de este proceso de luto? Eh, y bueno, luego vamos con Judy. Ok. Bueno, mi proceso empieza. Nosotros con mi esposo tomamos la decisión de venirnos para Estados Unidos solamente por 4 meses. ¿M? En ese momento, cuando yo le dije a mi abuelo que me venía para Estados Unidos, mi abuelito me dijo como, yo sé que usted no va a volver, usted se va a quedar allá. Y yo le dije, no, acuérdate que yo regreso y yo me voy para Australia en noviembre. A través de mi abuelo, Dios ya empezó a hacer esa llamada, ¿m? Pero pues yo no lo veía de esa manera. Pasaron muchas situaciones cuando ingresamos acá, y en la primera semana tomamos la decisión de quedarnos acá en Estados Unidos. Cuando tomamos la decisión, mm, sentí mucho miedo de quedarnos acá. Digamos que el dejar el hogar, mi casa, mi país, me ataba mucho mi familia, por el temor a que alguno de mis seres queridos falleciera, ¿sí? Porque nosotros siempre anhelamos que nuestros seres queridos sean eternos.
Tú Tomé con tu la decisión. abuela, tu abuelo eras muy allegada. Sí, con mis abuelos paternos, o sea, muy allegada como otros papás para mí, Mm. porque mi abuelito, desde que mi mamá estaba en embarazo, mi abuelito siempre acobijó a mi mamá. Entonces, él siempre fue también esa figura paterna para mí. Entonces, cuando ya tomamos la decisión de quedarnos acá, mi abuelito a los 2 meses fallece. Fallece, Ah, fue algo muy duro por lo cual nunca, nunca en mi vida había atravesado. Y fue un dolor que la verdad es algo que uno no lo puede explicar, ¿sí? Uno es algo que no se los puedo explicar, ¿sí? no, Sien y pensar que tú estabas tan lejos de él que no, ni siquiera ibas a poder despedirte. Me imagino que Exacto, ha sido súper. ese era mi frustración de que yo estaba acá y yo decía, él me necesita, yo tengo que estar allá. Yo le decía a mi mamá, yo me voy a devolver. Mi mamá me dijo, le voy a decir algo, ¿usted a qué se va a devolver? Usted devolviéndose, usted no va a resucitar a su abuelo. Su abuelo la quiere ver triunfar, la quiere ver crecer, la quiere seguir cumpliendo sus sueños como lo ha hecho al día de hoy. Pero la verdad fue una puerta que le abría al enemigo, ¿sí? ¿Por qué? Porque él ahí me cegó totalmente. Entonces empecé con el reproche hacia Dios, empecé con los cuestionamientos, empecé a decirle, Dios, tú eres muy injusto, tú por qué te lo llevaste, tú por qué me haces esto cuando yo tomé la decisión de quedarme acá. Eh, Empiezan muchos cuestionamientos y uno Claro. empieza en contra de Dios, ¿sí? Ujú. Entonces yo me aparté de Dios, caí en la tristeza bastante, mucha depresión y ahí se empezó a desencadenar mis pensamientos de suicidio, de que pues yo qué hago acá, yo ya no Wow. tengo que estar acá, sí, yo ya no quiero estar en este plano terrenal. Claro, entró como Entonces, esa desesperanza, ¿no? De sí, sí, que, o sí. sea, mi abuelo se fue y ay, yo pasé por un proceso también cuando tenía 16 años y es como Sí. que tú piensas, o sea, ¿qué es real realmente? O sea, lo voy a ver, no lo voy a Ujú. ver y entra como esa desesperanza, ¿para qué vivo? O sea, ¿para qué realmente estoy vivo? Exacto, Y eso fue lo que te... correcto. Y claro, y a mí se me volvió una nube todo porque, digamos, en ese momento mi mundo giraba era en torno a mi abuelo, ¿sí? Mm. Yo me olvidé de que tenía papás, hermano, esposo, ¿sí? Y más familiares, mis tías, mis primas más allegadas, ¿sí? A mí se me olvidó eso. A mí mi entorno era que solamente existía mi abuelo. Entonces también me estaba olvidando de mi esposo, ya me estaba alejando de él, se incrementaron las peleas, siempre llegamos al punto de divorciarnos. Yo decía, yo me quedo sola, yo a usted no lo necesito. Entonces o sea, llegaron muchos problemas. Judy, tú pasaste por algo similar, ¿cierto? También tuviste una pérdida que fue muy dolorosa, sé, lo ibas a contar en la entrevista anterior, no se pudo, pero quiero aprovechar para que lo puedas comentar ahora también, porque el Señor te ayudó a superar eso, al igual que a Carolina, y bueno, a mí también, yo también que pasé por esto, y hay muchas personas pues que están pasando por esto, y Sí, realmente estamos aquí para decirte que Jesucristo es quien sana tu corazón. Él es quien se lleva el luto, quien se lleva la pena, el dolor. Solamente Él lo puede hacer cuando tú le abres tu corazón y lo buscas. ¿Sí? Judy, sí, cuéntanos un poquito amén. qué fue lo que pasó contigo. Sí, ya ahora el 20 de diciembre van a ser 3 años en donde recibimos la noticia acá de que mi hermano había fallecido. Fue un momento pues muy duro porque a mí fue la que me tocó ser como esa luz en medio de mi familia en semejante oscuridad, ¿cierto? Me tocó ir, yo vivo en Remedios, me tocó viajar a Caldas, me tocó recogerlo, reconocer el cuerpo, me fui con mi hermano, el del medio, y mi esposo.
Hasta ahí todo iba muy bien, ¿cierto? Hasta ahí, pero cuando ya llegamos acá a la casa, a la realidad, fue muy duro porque yo también empecé a cuestionar a Dios. Pero lo mío sí fue muy fuerte porque yo no solo lo cuestioné, sino que me rebelé. Yo empecé a decirle que por qué mi hermano había muerto de esa manera, sabiendo que yo había tomado la decisión, gracias a él, de salirme de todo ese mundo en donde yo estaba, había decidido cambiar, seguirlo, servirle, yo quería hacer todo por amor a él, que porque él había dejado que mi hermano lo mataran de esa manera, pues mi hermano fue asesinado, eh, él no fue muerte natural. Entonces empezó una guerra muy tremenda en mi casa porque a raíz de la muerte de mi hermano no simplemente fue ese dolor, sino que aparte de que mi familia no ha sido muy unida, que digamos, ¿cierto? Esto generó más contienda, más pleito, más división. Pasé un proceso muy duro en donde entré en una depresión tan, pero tan profunda, quedé absolutamente sola. Ahí es donde yo digo que tenemos que tener mucho cuidado, ¿cierto? Qué bonito es poder contar todo en estos medios y poder ayudarle a las personas que en estos momentos estén pasando por eso, porque yo ya llevaba años en el Evangelio, ¿cierto? Y nosotras somos muy conscientes eh, de la paz de Dios, de tantas cosas, pero mira que cuando nos llega eso coge una ventaja tremenda sin nosotros. Y yo he sido una mujer, Belén, que poco hablo mis cosas. Eh, Cairo es una Ujú. amiga a la que amo con todo mi corazón y ella sabe que Sí, no soy abierta, no soy muy sí. expresiva a contar mis cosas personales, soy muy cerrada. Entonces me quedé sola, Mm. sola y me estaba ahogando en esa pena porque entré en depresión, lastimé a las personas que yo más amo, que fueron a mis papás, a mis hermanos, a mis hijos, a mi esposo, también pasé por lo mismo que Caro, yo no los Mm. necesito, yo sola también puedo. Es mejor estar solo, no, hay momentos en donde Dios Exacto, nos sí. pone realmente sola para estar en comunión con Él, pero hay momentos en donde tenemos que buscar ayuda a nuestros pastores, nuestros líderes, cierto, personas de testimonio y yo no lo hice. Yo me quedé en completo silencio ahogándome y eso me trajo demasiadas enfermedades. Otra vez, amargura, dolor, tristeza. Aún así, cargada, yo iba a la iglesia hasta que llegué a un punto en donde ya no quería saber de Dios. Todo el tiempo era una pelea con el Señor. Yo peleaba con el Señor. Yo te contaba, Belén, que yo he pasado por muchas cosas en mi vida, pero ese proceso que duró 2 años fue el más duro. O sea, yo hablaba con Carolina y yo le decía, es el más duro, porque yo nunca había sufrido una depresión, a pesar de todo mi proceso, que lo van a ir conociendo porque hay muchísimo que contar. Ese fue uno de los procesos más duros. O sea, yo no quería otra vez Estuviste absolutamente nada. 2 años sufriendo ese luto. Wow. 2 años Carolina, sufriendo tú. ese luto. Mi- eh, con mi abuelo también, porque yo estoy acá en Estados Unidos hace 3 años y medio y mi abuelo falleció 2 meses de que llevaba acá, claro, ya más o menos unos 3 años. Cuando uno pasa por etapas de depresión, tristeza y todo, y que está con esos pensamientos de suicidio, eh, uno nunca lo va a expresar, uno nunca se lo va a revelar a absolutamente a nadie, ¿sí? ¿Por qué? Porque el enemigo, cuando tú de pronto quieres hablar, te calla la boca, ¿sí? Y él nos convierte en personas bipolares. Entonces, cuando estamos en medio de tristeza y todo, estamos tristes, pero ante la gente estamos
sonrientes. Entonces, mm, o sea, se van a dar cuenta que no está pasando absolutamente nada. Y según para la gente, uno tiene una vida de color rosa, pero uno por dentro está destruido totalmente, su pensamiento está en otra cosa, está en ese tema del suicidio, en tema de la tristeza, en temas de usted no querer absolutamente nada, de no querer avanzar, o sea, son muchas cosas. Claro. Mira que bíblicamente dice la palabra que son como 30 días para tener este luto, ¿no? En Deuteronomio 34:8 estoy leyendo aquí, ¿no? Dice, y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés, ¿no? Que este fue lo designado por el Señor como que en estos Mm, 30 días derrama tu corazón, ten tu luto, como que es lo natural, lo normal, ¿no? Pero justamente el enemigo usa esta puerta o este sentimiento de dolor, ¿verdad? Para extenderlo y abrir la ajá, puerta a más cosas, a la depresión, al suicidio, a traerte división con las personas, a que tú te encierres, ¿verdad? Y esto es lo que ha pasado, pues, ¿no? Y muchas personas están así, han perdido seres queridos, ¿verdad? Hace 1 año, 2 años, 5 años, 10 años y siguen sufriendo el y dolor. sí, exacto. Pero realmente esto es espiritual y ya vamos a hablar un poquito de eso. Sí, Judy, ¿vas a contarnos algo más? Nos convertimos otra vez en esclavos, pasamos Sí, otra vez de una u otra manera a esa esclavitud. Ujú. Cuando el Señor en Salmo 147:3 nos da una palabra que yo amo muchísimo y dice, Él sana a los quebrantados de corazón De y venda corazón. sus heridas, anda sus a los heridas. quebrantados de corazón. En esos momentos uno no entiende y por eso es que es tan bueno poder compartir porque acá aprendemos. También tenemos Primera de Pedro 5:7, Salmo 34:18 y Mateo 11, versículo 28 al 30, para que cuando vean esa entrevista, de verdad, las personas que estén pasando por ese dolor, No tenga. eh, lo, lo, lo lean, porque se los digo, Belén, porque uno llega al punto donde ya uno escucha la voz de Dios, porque nosotras Ujú. nos apartamos del Señor en ese dolor, ¿cierto? Entonces estamos muy sensibles, pero ya no es a la voz de Dios, es a la voz del enemigo. A mí el enemigo me habló y me dijo, ya tus hijos no te quieren, ni tu esposo, ya tu esposo no te presta atención, ya ni tu mamá te quiere, ni tus padres, nadie, ni tus hermanos de la iglesia. Mm, Coge esa cuerda que tiene tu hijo y cuélgate. Y yo lo iba a hacer. En ese sí, momento lo iba a hacer porque así me sentía. Y haber escuchado esa voz nuevamente después de tantos años no fue lo correcto, pero fue muy bonito cuando el Señor volvió y me levantó, porque fueron 2 años, pero cuando el Señor dijo ya, levántate, párate, estamos hablando, eso pasó el 24 de diciembre. Mis hijos llevaban sí, 2 años sin hablar conmigo, más que todo mi hija, mi hijo también estaba ausente, fue un proceso muy duro y el 24 de diciembre me tocaba predicar en la palabra del ayuno y yo decía, pero yo qué voy a predicar si la palabra que el Señor me dio era la dicha del perdón y yo decía, pero ¿dónde está ese perdón? Si mis hijos no están acá. Un día antes me postré al Señor a orar y fue hermoso porque fue en ese momento en donde el Señor me reconcilió con mis hijos y fue lo más sí, bonito que yo pude haber experimentado en la vida y fue tan de Dios que yo les puedo decir que el proceso fue muy duro, pero era necesario porque el Señor tenía que hacerme ver, entender muchas cosas que a lo mejor yo no podía ver en ese mm, momento. Pero hoy en día ujú. la relación mejoró un 100% y yo digo, wow, gracias Dios por ese proceso. Fueron 2 años, pero la dicha que yo he sentido de haberme reconciliado con mis hijos, ya es una amistad.
esa amistad entre nosotros tres, ese vínculo tan fuerte, eso tan bonito en el cual Carolina ha sido testiga de ese proceso. Ella estuvo conmigo en todos esos procesos para la gloria y Sí, honra de pero Dios Bueno, y ver ese levantar y ya después venir esa liberación contigo. Entonces, desde ese momento para acá ha sido de mucha bendición y es por eso que hoy estoy acá compartiendo con ustedes y es muy importante que estudien los textos que les di porque son fundamentales para las personas que estén pasando por este proceso de luto y no cometan esos errores de caer y entrar en esas garras del enemigo, que es lo que él quiere, otra vez someternos. amén. no, y De que hecho, no sé si ustedes lo conocen, si han escuchado algún momento cuando yo he transmitido o hecho algún video, yo llegué a los pies de Cristo porque perdí a alguien a mis 16 años, ¿sí? De un joven que a mí me gustaba, de repente falleció así de la nada y pues yo me empecé a hacer preguntas, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? O sea, realmente algún día lo voy a volver a ver porque Dios te lo llevaste, ¿no? Yo decía que yo no creía en Dios, o sea, yo no era cristiana, ¿no? Y decía que no creía en Dios. Y pues entré en una depresión horrible que yo solo pasaba llorando, dejé de ir al colegio y estuve 4 días así llorando en mi cama, en mi cuarto encerrada, preguntándome y claro, yo jovencita decía, nunca más me voy a enamorar, o sea, nunca más voy a atender a nadie, ¿no? Eh, así, y era horrible, estaba en una oscuridad y tenía también pensamientos de muerte, o sea, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué sigo viviendo, verdad? Entonces llegó un punto en que yo recuerdo que yo estaba en mi habitación y abrí las cortinas y miré al cielo, dije, Dios, si tú realmente existes, hazme saber, llévate este dolor porque yo no aguanto, o sea, toma mi vida porque yo ya no quiero vivir. Y en ese momento fue que el Espíritu Santo entró en mi habitación, o sea, yo sentí toda una corriente de electricidad alrededor de mi cuarto y que entró en mí y fue como que una paz sobrenatural que se llevó ese dolor, que se llevó ese luto y me llenó de gozo, o sea, y me hizo el Espíritu Santo saber en ese momento, yo existo, o sea, soy real porque, o sea, nadie me iba a poder sacar ese dolor, solamente Dios. Y solamente Dios. así fue que yo llegué realmente a los pies de Cristo, o sea, en mi habitación Exacto. y pasando este proceso. Y es realmente Dios quien sana, ¿no? Y también quiero leerles en Isaías 61, mira lo que dice esta profecía del Señor sobre el Señor Jesucristo. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Y quiero que pienses esto porque realmente lo que se está hablando aquí es en términos espirituales, ¿no? Personas que están cautivos espiritualmente. Dice, a los presos, apertura de la cárcel, ¿sí? Espiritualmente puede estar en una cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los enlutados. Mira, ahí justito, esta es la obra completa de Jesucristo. Y Él vino Amén. a sanar, a consolar a los enlutados. Él es quien te trae consuelo realmente. Solo Él puede traer ese consuelo que tú necesitas. Dice, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto. Declaro en el nombre de Jesús que Él te da óleo de gozo en lugar de luto. Y dice, Amén. manto de alegría en lugar de espíritu Amén. angustiado. Y serán Am- llamados árboles de justicia. Es Amén. maravilloso lo que hace el Señor Jesucristo. Y es importante poder, bueno, aquí recalcarles, ustedes saben que este canal hablamos de liberación, de sanidad interior, que realmente y yo he visto en las ministraciones, y bueno, me tocó ministrarles a ustedes dos, obviamente por separado, una en un tiempo y la otra despuesito. Esto de el luto y la pena es espiritual, son espíritus realmente. Si tú estás pasando por un proceso
de dolor, de luto, y ya llevas mucho tiempo y no has podido superarlo, es porque realmente son espíritus que te están atormentando y se llaman así por su nombre, luto y pena. Entonces, y fue así, o sea, y recuerdo cuando pasamos esa administración, Carolina, es un ataque directo, espíritu de luto y pena, suelta, o sea, Y te fue vas. muy duro, y fue muy duro porque cuando hablábamos con Belén inicialmente, ya después en el proceso de la liberación, es ahí cuando uno se da cuenta que estaba operando en mí muchos espíritus, demasiados espíritus, y hay gente que no cree, ¿sí? Lo que yo le decía a Belén, la gente es incrédula porque son temas que no los ha vivido, no los ha experimentado como lo hemos hecho nosotras, ¿sí? Y yo creo que uno para llegar a ese punto no tiene que tener su corazón dispuesto y decirle a Dios, acá estoy totalmente para ti. Tú toma el control y saca lo que tengas que sacar, ¿sí? Porque muchas veces también todos esos espíritus que operan en uno en algunas ocasiones a uno lo hacen actuar de ciertas maneras, y Ujú. uno para esas personas, uno está actuando mal y empiezan a juzgarlo, empiezan a criticarlo a uno, pero para uno, uno está haciendo las cosas bien, ¿sí? Porque todos esos espíritus siempre te van a decir a ti, lo estás haciendo bien, ¿sí? Ujú. Entonces, en la liberación, recuerdo mucho que ese espíritu que se estaba manifestando, él decía, él hablaba, después del video que yo pude ver, que él me quería ver sola, me quería ver en rechazo, me quería ver humillada, me quería ver muerta, o sea, había muchas cosas que nosotros, o sea, nunca imaginé que estaba operando todo eso en mí. Enemistades, no me quería ver en unión, no me quería ver con mi matrimonio, o sea, eran muchas cosas que yo decía, oh, Dios mío, o sea, yo nunca imaginé que todo Claro. esto estaba operando en mí, ¿sí? Y como se lo repito, muchas veces ante los ojos de la gente, ante la incredulidad, uno actúa mal, pero para mí estaba bien, ¿sí? Entonces Ujú. eso también empieza a trabajar mucho en uno, a operar mucho en uno. Judy, también yo recuerdo que contigo yo leí tu formulario y leí esto, y bueno, como ya he venido ministrando algún tiempo y yo ya sé, o sea, no has superado esto, es porque ahí está, hay un espíritu de luto ahí y de muerte. Y cuando hablamos, creo que fue lo primero que ministramos, ¿cierto? Y el Señor sanó, sacó eso y sanó eso en ti. Cuéntanos un poquito esa experiencia que tuviste. No, eso fue impresionante porque uno piensa que porque ya el Señor ha hecho tantas liberaciones, entonces que ya uno está bien, ¿cierto? Pero todo iba como, o sea, digámoslo en términos espirituales, todo iba bien, ¿cierto? Hasta que llegamos al punto del tema del luto. Ahí se manifestó algo muy tremendo porque recuerdo que habló un demonio que dijo que hacía 30 años estaba ahí, y con ese dolor y eso y esa puerta que se abrió con ese luto ya estaba mucho más alimentado. O sea, Mm. nosotros cada que abrimos puertas Formando su alimentamos, telaraña. Claro, eso es alimentamos alimento para ellos. Ujú. todos esos demonios. Y yo experimenté un dolor en mi corazón que yo le decía a Belén, o sea, en ese momento yo sentía como que yo me iba a quedar. Yo dije, Dios mío, o sea, yo dentro de mí pensé que, dije, no, esto me va a matar. Yo, yo ya entré en un momentico como de pánico, no sé si Belén en ese momento lo pudo sentir, pero llegamos al tema del luto y eso fue algo muy Mm. tremendo, muy Sí. tremendo porque,
algo dentro de mí no quería soltar ese dolor, o Eso, sea, claro. no se quería ir. Pero Sí, yo le decía a Belén, De yo hecho, quiero recuerdo que yo paré y te dije, Judy, necesitas renunciar a esto y entregarle esto al Señor para que pueda ser libre, ¿verdad? Sí, 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 ya recordé eso, sí. sí, porque en ese momento, o sea, yo estaba tan atada a ese espíritu de luto que yo sentía que si hablaba, que si me expresaba, yo iba a dejar como de sentir esa conexión de una u otra manera con mi hermano, exacto. Mm. algo muy tremendo que no lo iba a volver a recordar, o sea, yo tenía miedo a soltar eso y lo que hice fue alimentarlo y alimentarlo, pero cuando llegamos que me dijiste, necesito que renuncies, en la renuncia yo empecé a ir sintiendo desespero, al mismo tiempo se formaba como una guerra espiritual, como Dios peleando con los demonios para que me soltaran, hasta que por fin pude ser libre. Yo no podía ver fotos de mi hermano, incluso mi esposo me tuvo que guardar un cuadro que me regalaron allá en la funeraria. Em, no podía porque yo entraba en un shock emocional, me levantaba somnolienta, digámoslo así. Yo no me daba cuenta, pero me levantaba a buscarlo porque la última conversación que tuvimos fue en esas mismas semanitas que yo le dije, véngase para acá y me ayuda acá en la finca unos días que necesitamos que me fumigue. Y él me dijo, no, yo voy en febrero, que cumple Brian años porque le voy a regalar un celular. Y de paso estoy recogiéndole unos aguacates porque yo amo el aguacate, soy adicta a comer Mm. aguacate. Y me dijo, yo los llevo recogiendo acá, le voy a llevar bastantes costalados de aguacate para que me recojan, pero en febrero. Y yo me levantaba con eso, dice mi esposo que yo me levantaba, me tuvieron que borrar el número de él del celular porque todos los días lo llamaba durante 2 años, Wow. todos los días lo llamaba puntual para que me contestara hasta que Dios ese celular lo dañó. Cuando menos pensamos, el celular se dañó, entonces nunca más tuve acceso al número de él. Me guardaron las fotos, guardaron todo. Y es muy impresionante porque justo ahorita estábamos hablando con eso con Caro, de que ese celular mi Estamos. esposo lo va a organizar y él lo tiene en estos momentos. Y estábamos acomodando las fotos y empezaron a salir todas las fotos de mi hermano. Eso fue antenoche. Mi esposo me miró y me dijo, mi vida, ¿qué sientes? O sea, todavía duele. ¿Qué siente? Eso debe ser algo muy duro, ¿cierto? Yo lo miré y le dije, pues no se siente lo mismo de hace un año Antes. para... obviamente sí, uno lo ve y uno dice, ay, ya es un dolor diferente, ¿cierto? Ya es algo que uno controla, ya uno dice como que, y ver a mi hermano Belén era verme a mí. Desde chiquitico siempre pensaron que nosotros éramos gemelos. Entonces es muy bonito porque mira que eso volvió y llegó, volvieron a aparecer, pero en mí no ha habido ese Ya no llanto hay ese con Cari, dolor. pero no podíamos tocar ese tema porque yo me quebrantaba, o sea, me quebrantaba y empezaba otra vez a renegar contra el Señor. No, no, porque yo viví una experiencia con Él a través de esto, porque hace un año me habló el Señor que yo le decía, pero ¿por qué lo permitís? Y siempre era con lo mismo, si yo soy tu hija, hasta que una vez el Señor me confrontó y me dijo que mi hermano era creación de él, pero su hija era yo, y no era yo la que estaba muerta. Yo Mm. dije, wow, en ese momento yo dije, ay Dios mío, ¿para qué te acusé tanto? Yo empecé todos los días, yo era, ay Señor, perdóname, todos los días, yo creo que esas 70 veces 7 al Señor se le tuvieron que haber triplicado porque yo todos los días le decía, por favor, Mm. perdóname, pero pude entender que cuál fue el mensaje que él tenía para mí, ¿cierto? Ujú. Entonces fue calmando,
pero ese era la parte más sensible que yo tenía en ese momento, Y haber perdido. después de esa liberación, tú ya te sentiste diferente. O sea, cuando ya ese luto y esa pena, porque son espíritus realmente, salieron, La, el sentimiento ya fue otro. sí, claro, mi esposo porque no está, pero primeramente Dios y mi esposo que él me dice, o sea, es tremendo ver cómo has cambiado después de que hablaste con Belén, después de la liberación, porque en mí todavía había dolor, entonces eso lo lleva a uno, como dice Carolina, una bipolaridad que tú estás bien, al momentico estás llorando, al momentico usted quiere que el esposo se vaya o yo empacaba maletas sin razón y yo me quiero ir y no sabía ni para dónde. Llamaba a Carolina llorando, Se iba a ir a "Ay, Estados yo me Unidos con quiero Carolina. Sí, es que es muy fuerte lo que dice Judy, es muy fuerte, o sea, hay momentos en que uno no quiere absolutamente nada, o sea, ni que le hablen, ni que lo toquen, o sea, nada. Y ya después uno yo está no bien. a mí no me gustaba que me miraran, a mí no me gustaba que me hablaran. Incluso todavía tenemos fotos de cómo empezó mi evolución cuando empecé a juzgar al Señor, porque es que yo Ujú. de una u otra manera también lo juzgaba, le reclamaba, o sea, fue algo muy tremendo. Yo hablando con una hermana de la iglesia en Medellín que ella me quiere muchísimo, me decía, "Ay, yo no sería capaz de decirle esas cosas al Señor y yo, porque ahorita tienes el temor de Él y no has pasado un proceso como ese, pero uno en ese momento, uno ni siquiera le importa lo que le está diciendo al Señor, o sea, a uno no le interesa nada porque el dolor a uno lo calcome, se lo consume. Y empecé inmediatamente a experimentar mi paz, mi tranquilidad, mi sanidad. Nosotras tenemos las fotos, Belén, si en algún momento Ujú. para otra sesión de cómo empezó a cambiar mi rostro, por ahí las encontré en ese celular. Yo como ya lloraba porque mi rostro cambió, ya no era el rostro de cuando estamos en esa intimidad con el Señor. Tú reflejas realmente lo que hay en ti cuando estás con el Señor y cuando no. Mi Sí, eso es rostro era verdad. diferente. Cambié de una forma sobrenatural, esa amargura. En cambio, después de que solté, que tú paraste y dices, Judy, tienes que renunciar, que empezamos a hacer la renuncia y fui completamente libre, todo mi entorno cambió, Belén. Yo no volví a sentir tristeza, yo no he vuelto a sentir amargura, yo no soportaba ni mis mascotas. O sea, yo decía, yo ojalá se fueran y se pierdan. No es que nada, yo no, acá encerrada. Yo vivo Uno en se el vuelve campo y yo era antisocial. Ujú. social, no me gustaba que me llamaran ni que yo me alejé de todo el mundo en mi amargura. No, por la misericordia de Dios, mi esposo siempre ha estado ahí. Él me dice, yo no sé, yo como dice, yo no, yo sí que menos cómo soporta tanto, porque uno en ese dolor les daña, pero él no, él siempre era ahí. Sí, Yo no entiendo tu dolor, pero me imagino que debe ser algo muy duro y aún todavía me lo dice y yo le digo, no, ya no hay dolor. ya no hay Y se dolor, sí. restauró después de esa liberación. Hubo también restauración en mi hogar, en mi matrimonio, porque yo me Ujú. quería separar. Yo conseguí abogados y todo. Yo ya no quería ni hogar, nada. Yo no Ya, quería ya está. absolutamente Ella tenía todo, todos Todo los listo. abogados contrataditos, ya tenía todo. Pero Wow. es verdad, porque los que ven esa transformación son ellos, porque ellos. nosotras lo hemos hablado. Mi esposo también me ha dicho: "Es que tú has cambiado mucho, o sea, se te nota ya que ya dejó esa tristeza, esa amargura, esa oscuridad que uno cargaba, ese negativismo", ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando uno entra en la oscuridad solamente va a lograr desesperanza, nada más, ¿sí? Entonces, claro, él ha visto esa evolución en mí, me dice que me ve mucho más tranquila, ya no peleo con él, ¿sí? Porque es que
el enemigo nos lleva al punto hasta de la contienda con ellos y empezamos a verle todos defectos, ¿sí? Y todo lo que hagan bien es un defecto, ¿sí? O sea, siempre vamos a ver cuando tenemos los ojos vendados solo defectos en ellos. Entonces, uno empieza también con la crítica hacia ellos y el juzgamiento. Entonces, es ahí cuando uno hiere muchas personas que uno no lo hace con intención, sino que son Saca lo cosas que está que adentro, o sea, que actúa, si me acciona hago con lo que está entender, es lo adentro. que actúa, exacto. Entonces, y hay veces la gente le cuesta entender esos procesos por los cuales uno atraviesa, ¿sí? Y hoy casualmente Dios me daba esa palabra, de la oscuridad a la luz. Y Él me Ujú. daba Juan 8:12 que dice: "Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida". Entonces, son como todas esas cosas que cuando realmente le abrimos nuestras puertas de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestra mente, de todo nuestro entorno a Dios, Dios toma el control y se lleva toda esa oscuridad, porque Dios es luz, Dios es amor, Dios es esa tranquilidad, Dios hace que nosotras, a través de nosotras lo reflejemos a Él, que eso es lo que Él quiere, que al lugar que vayamos, nosotros reflejemos ese amor que Dios tiene para nosotras. Entonces, sí, yo creo que eso es una invitación para todos, de que si están atravesando por este tema del luto, alcen la mano, que yo sé que Belén les va a ayudar, o alguna de nosotras, Y por vamos a orar ahora mismo, vamos a orar ahora mismo. Muchas gracias, chicas, ya por el tiempo debemos terminar. Caro, muchísimas gracias por estar aquí. Judy, que el Señor la siga con bendiciendo, mucho sé amor. que seguiremos en contacto y queremos orar por ti si estás escuchando o si estás viendo este episodio de Historias que Contar y estás pasando por este proceso de luto. Quiero que cierres tus ojos en este momento y le digas al Señor Jesús: Padre, yo hoy te entrego este dolor, yo te entrego esta persona, Señor, mira el dolor que me ha causado perderlo. Yo te lo entrego hoy, dile. Y dile, Señor, yo renuncio a todo dolor, a todo luto y renuncio a la pena en el nombre de Jesús. Y yo voy a orar por ti ahora, así que quiero que estés ahí tranquila, respira profundo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias porque tú has permitido a esta persona estar aquí y ver este capítulo. En el nombre de Jesús, yo ahora le doy la orden a todo espíritu de luto y pena que has estado oprimiendo a esta hija, a este hijo de Dios. Te doy la orden que desalojes en el nombre de Jesús. Vas a soltar su mente, sus emociones y su voluntad. Yo corto, arranco toda raíz de amargura que tú pusiste, Padre, y declaro que todo dolor se va ahora en el nombre de Jesús. Y te pido, Espíritu Santo, que tú ahora sanes, Señor, y traigas ese consuelo que solo tú puedes traer. Espíritu Santo, sé tú sanando todas las memorias y los recuerdos, Señor, de esta persona con este ser querido. En el nombre de Jesús, te damos a ti toda la gloria, toda la honra, Señor. Y te pido que sanes también los corazones de la familia involucrada, de los miembros y todas las personas que han estado conectadas a este luto y a este dolor. Si hay familias, Señor, que han perdido ser queridos, hijos, Señor, o padres, yo te pido, Espíritu Santo, que tú sanes las heridas de su alma, Señor, y declaro que salen de la oscuridad a la luz ahora en el nombre de Jesús y que está sobre ellos un manto de gozo y de alegría. Gracias, Señor. Toda la gloria para ti, Padre. Amén, amén. Gracias, hermosas chicas, por estar aquí. Ha sido un lindo tiempo, pues, charlando sobre esto. Y bueno, vamos a compartir esto. Les damos las gracias a ustedes por escucharnos. Les pedimos que por favor compartan, distribuyan para que más personas puedan oír la palabra de Dios y cómo Jesucristo es el único que restaura, que consuela y que sana y puedan recibir esta sanidad de parte del Señor, porque sé que el Así Espíritu es. Santo va a ministrar a través de estos audios o videos, van a poder ser sanados y liberados en el nombre de Jesús. Nos vemos en un próximo episodio. Que el Señor te bendiga. Chao, chao.